La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. ¿Sabía usted que aproximadamente un cuarto de la Biblia comprende profecía? Y muchas de estas profecías son para nuestro tiempo de hoy y para los años que se aproximan. Además, de acuerdo a su registro histórico, usted puede tener confianza de que lo que dice va a acontecer. Decenas y hasta cientos de predicaciones específicas ya han tomado lugar, aunque muchas más ocurrirán en un futuro muy cercano. Hoy vamos a examinar una de estas predicciones, que es muy posible que usted pueda ver en su vida, y lo que vamos a ver en este programa puede provocar la diferencia entre entender lo que está aconteciendo o ser engañado por lo que está aconteciendo. La Biblia predice que al final de esta era, un poderoso líder carismático se levantará y engañará a la mayoría del mundo. Tendrá el poder de hacer descender fuego del cielo en una forma aparentemente milagrosa. Va a ser visto como un salvador y como un hombre santo, pero estará muy lejos de ser santo, y en vez de salvación, lo que traerá será destrucción. Este hombre, conocido como el Anticristo, trabajará junto con un poderoso gobierno europeo, conocido como la Bestia, y juntos traerán desastrosas consecuencias a todos sus seguidores e inclusive al mundo entero. Al final, solo el retorno del verdadero Mesías detendrá el desenfreno del ser humano hacia la autoaniquilación. Uno pensaría que el retorno de Jesucristo para salvar a la humanidad de la autoaniquilación sería bienvenido, pero este falso profeta del tiempo del fin llevará a las naciones a pelear contra el verdadero Mesías a su retorno. ¿Reconocerá usted al Anticristo cuando aparezca o será engañado por él? La mayoría serán engañados. ¿Cómo puede usted reconocerlo? ¿De qué señales debe estar atento? ¿Las conoce? ¿O será usted otra persona engañada, dejándose llevar por la multitud y la emoción del momento? En definitiva, ¿reconocerá usted al Anticristo? Acompáñenos. Una calurosa bienvenida de todos aquí en El Mundo de Mañana, a todos nuestros oyentes alrededor del mundo. Nos deleita que pueda acompañarnos. El Anticristo se aproxima, es lo que dice su Biblia. ¿Lo reconocería usted cuando aparezca en escena? ¿Y cuáles serán las consecuencias para aquellos víctimas de sus mentiras? ¿Se da cuenta que la propia predicción del Anticristo es un cumplimiento profético? Considere lo siguiente. La Biblia fue completada hacia finales del primer siglo de esta era, y aunque la cristiandad estaba creciendo en ese tiempo en Europa y en el Medio Oriente, todavía era una religión despreciada y perseguida por lo que en ese entonces era considerado como las autoridades prevalecientes. Y en muchas partes del mundo ni siquiera se había escuchado. Era muy distinto de lo que conocemos hoy. Muchas religiones aparecieron y desaparecieron. Pero entre otras predicciones, la Biblia nos dice que un poderoso líder religioso impactará al mundo entero con sus engaños. Y lo va a llevar a cabo a través de una falsa forma de la cristiandad. Permítame decirlo de otro modo. ¿Cómo puede haber una falsa forma de cristiandad si no existe primero la verdadera cristiandad? No solo en el primer siglo, sino incluso 2000 años después. Mucho ha sido dicho acerca del Anticristo. Muchos que profesan ser cristianos creen que el Anticristo se aproxima, pero ¿realmente saben lo que dice la Biblia acerca de él? ¿Lo sabe usted?
Es una importante pregunta, y no para ser tomada leve. El término anticristo en forma singular y plural se encuentran solo en las escrituras del apóstol Juan y solamente en 4 versículos. Muchos que dicen ser cristianos hablan del anticristo, que vendrá al final de la era. Pero Juan nos dice que incluso en sus días, muchos anticristos ya habían surgido. Nos advirtió en 1 de Juan 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. La proposición anti significa opuesto o en contra. Por lo tanto, el término anticristo, en el sentido más básico, simplemente se refiere a alguien que está en contra o es opuesto a Cristo. Pero el diccionario bíblico Anger indica que el término además lleva consigo un significado adicional. Dice, la proposición griega anti a veces indica sustitución, tomar el lugar de otro, o sea, un falso Cristo. Hoy vemos que hay mucha gente opuesta a Cristo, especialmente entre aquellos que profesan una religión totalmente distinta de la encontrada en el libro conocido como Biblia. Pero esto no es en absoluto a lo que se refería Juan. La Escritura indica que el anticristo aparecerá representando a Cristo. Numerosas escrituras nos dicen que este líder religioso carismático del tiempo del fin hará poderosos milagros para engañar al mundo. El apóstol Pablo se refiere a él en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Después de que algunos miembros de la Iglesia de Dios en Tesalónica llegaron a creer que Cristo ya había retornado. Para contrarrestarlo, Pablo les recuerda lo que les dijo antes, que 2 eventos previos deberían ocurrir. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo continúa explicando que este sistema inicuo, del cual proviene el anticristo, ya estaba obrando en sus días. Pero justo antes del retorno de Cristo, aparecería un falso profeta. Versículos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Es muy fácil pensar, yo no seré engañado. Pero recuerde que una persona engañada no sabe que está engañada. Y este individuo va a tener una apariencia muy agradable para aquellos desapercibidos. Sí, mucha gente cree que el anticristo está próximo. Le advierten a otros al respecto. Pero la mayoría de esta gente está engañada pensando que Él es el Salvador del mundo y pelearán en contra del verdadero Cristo en su venida. Quizás usted se pregunte, ¿cómo puede ser esto? Pablo continúa explicando cómo el anticristo engañará a la humanidad, tergiversando la procedencia de su poder. Continuemos en el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Varias otras escrituras describen al anticristo en términos similares, pero aquí hay un punto importante que muchos no alcanzan a entender. La Biblia muestra que no habrá uno, sino 2 poderosos líderes al fin de esta era, uno conocido como la bestia y el otro conocido como el anticristo. Demasiados unifican estos 2 en uno solo. Pero la Biblia es muy clara en este tema. La bestia es tanto un individuo como el reino que él gobierna. Es un gobernador político o secular.
El anticristo, por otro lado, es un líder religioso. No tiene importancia que cada uno compita por gobernar al mundo. Trabajan juntos porque cada uno necesita al otro. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, habla de ambos hombres, de cuál es el poder detrás de ellos y qué es lo que harán. En este pasaje el anticristo es llamado el falso profeta. Y vi salir de la boca del dragón, el cual es Satanás, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 13 se refiere al reino de la bestia y al sistema del cual emerge el falso profeta. Los primeros 10 versículos nos hablan del reino de la bestia, y comenzando en el versículo 11, describe una segunda bestia. Pero es evidente en la descripción que es un sistema religioso, modelado según la estructura gubernamental de la bestia. Después vi a otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. El cordero es simbólico de Jesucristo, y el dragón es descrito en Apocalipsis 12:9 como Satanás. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Continuemos en los versículos 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia. La Biblia usa una variedad de descripciones para este individuo y para el sistema detrás de él. Es llamado el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y su sistema es descrito como una bestia con 2 cuernos como de cordero, pero que habla como un dragón. Un común denominador en todas estas referencias es que él hace poderosos milagros con el propósito de engañar al mundo. Y aunque el espíritu del anticristo se remonta al primer siglo de esta era, el enfoque primordial de estas profecías es en los tiempos del fin. Daniel capítulo 7 lo describe como un cuerno corto pero vigoroso. Y agrega que existe un conflicto entre el anticristo y los verdaderos servidores de Dios. Daniel 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar a los tiempos y a la ley. Aquí encontramos que intentará cambiar a los tiempos y a la ley, y esta es una clave para entender el sistema del cual emerge el anticristo en el tiempo del fin. Recuerda que Pablo dijo que el misterio de la iniquidad ya estaba obrando en sus días. Cuando leemos la Biblia, encontramos que Dios instituyó un modo de vida para Israel. Incluye leyes, y algunas leyes incluyen cómo usamos el tiempo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, leemos lo siguiente. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Los judíos han preservado el ciclo del séptimo día a través de los siglos, y los teólogos católicos y protestantes admiten, sin reparo, que el sábado es el sabbat bíblico, pero comúnmente es enseñado y creído que debemos guardar el domingo como día de adoración porque es el día del Señor.
Muchos creyentes sinceros aceptan esta explicación sin ninguna prueba bíblica en absoluto. Un pasaje utilizado para decir que no debemos guardar el séptimo día sábado es encontrado en Marcos capítulo 2. Aquí encontramos el ejemplo de los discípulos de Jesús atravesando los sembrados en el día sábado y arrancando algunos granos para saciar el hambre. Cuando los fariseos los condenaron, Jesús defendió su proceder y les respondió: «El sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado», en el versículo 27. Pero muy lejos de abrogar el sábado, Jesús lo aprobó en el próximo versículo cuando dijo: «Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado». Ahora, uno no puede ser Señor de algo que no existe. Pero además de confirmar la existencia del sábado, este versículo define cuál es el día del cual Jesús es Señor, el sábado bíblico, el séptimo día de la semana. Usted puede buscar de principio a fin y no encontrará ninguna escritura refiriéndose al domingo, o sea, el primer día de la semana como el día del Señor. Simplemente no existe. El sistema del anticristo ya estaba obrando en los días de Pablo, pero cambiar la ley de Dios con respecto al día sábado llevó tiempo. Tan temprano como a mediados del segundo siglo, algunos se cambiaron a la adoración en domingo, pero no sería hasta recibir ayuda de una fuente secular que la transición pudo hacerse totalmente obligatoria. El altamente respetado Manual Bíblico Eerdmans de la Historia del Cristianismo explica lo siguiente: cuando en el 321 Constantino instituyó el primer día de la semana como feriado, él lo llamó el venerable día del sol, Sunday o domingo. Cuando los símbolos paganos eventualmente desaparecieron, el último en desaparecer fue el sol Invictus. Cambiar los tiempos como predice Daniel 7:25 no concluyó con el día de reposo semanal. El conjunto completo de los días santos bíblicos ha sido desechado y reemplazado por festividades paganas. Por ejemplo, uno de los mayores debates religiosos del segundo siglo fue conocido como la controversia de los cuartodecimanos. Aquellos que seguían a los apóstoles de Cristo continuaron observando la Pascua del Nuevo Testamento el día 14, o sea, el 40º día del primer mes del calendario hebreo. Pero otros decidieron celebrar un festival pagano y seguir a otros líderes distintos. Note esta increíble confesión del bien conocido historiador del cuarto siglo, Eusebio. Porque ni siquiera pudo Aniceto persuadir a Policarpo de que no la observase, refiriéndose a la Pascua, porque él siempre la había observado con Juan, el discípulo de nuestro Señor, y el resto de los apóstoles con quienes se asociaba. Y hasta Eusebio, quien era un aliado de Roma, libremente admite que la fuente de práctica de Policarpo era los apóstoles de Cristo. Así que uno tiene que preguntarse quién era al que el obispo de Roma estaba siguiendo. Las fiestas bíblicas y días santos eran observados por Jesús y sus apóstoles. Estos incluían la Pascua, 1 Corintios 5:7, los días de panes sin levadura, 1 Corintios 5:8, Pentecostés, los Hechos capítulo 2, la fiesta de trompetas, 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17, el día de expiación, los Hechos 27:9, la fiesta de tabernáculos, Juan 7, primeros 10 versículos, y el último gran día, Juan 7, versículos 37 al 39. Ahora veamos una lista de días que no pueden ser encontrados en ningún lugar en las Escrituras. La Navidad, Semana Santa, Miércoles de Ceniza, Viernes Santo, Halloween o Noche de Brujas, el Día de Todos los Santos y el Día de San Valentín. La palabra Easter se encuentra en una traducción en inglés, pero es claramente una traducción errónea. Todas las traducciones modernas fueron corregidas con la palabra Pascua. Por supuesto, cuando yo era joven pensaba que la mayoría de estas celebraciones provenían de la Biblia. Después de todo, Cristo tuvo que nacer en algún día del año. Pero ¿por qué entonces nunca vemos que los apóstoles celebraran su nacimiento? ¿Cuál es el origen de esta popular celebración? Citando de Eerdmans, la Iglesia cristiana adoptó muchas ideas paganas e imágenes. De la adoración del sol, por ejemplo, viene la celebración del nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, el nacimiento del sol.
Saturnalia, el festival romano de invierno del 17 al 21 de diciembre, proveía el regocijo, el intercambio de regalos y las típicas velas de la festividad posterior de la Navidad. El espíritu del anticristo comenzó muy temprano en la historia de la cristiandad. Es un espíritu contrario a la ley, no porque sea sin ley, sino porque, como nos es dicho en Daniel 7:25, intentará cambiar los tiempos y la ley. El anticristo rechaza la ley de Dios y la sustituye por las tradiciones hechas por el hombre. El efecto es una religión moralmente quebrantada, que se enfoca en rituales, sentimentalismo y emociones subjetivas. Muchos teólogos argumentan que la ley de Dios es muy difícil para poder guardarla, y que lo único que hay que hacer es aceptar a Cristo y amarse unos a otros. Y en cierto sentido están en lo cierto. No podemos guardar la ley por nuestra cuenta, pero lo que no logran entender es que cuando recibimos el Espíritu Santo, después del bautismo y la imposición de manos por el ministro, Jesucristo y Dios Padre moran en la persona y Jesucristo en nosotros puede guardar la ley. Esto depende, por supuesto, de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Pero esto es rechazado por el espíritu del anticristo. Como nos dice en 2 de Juan capítulo 2, versículo 7, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es el engañador y el anticristo. El tiempo del verbo ha venido, en el griego original, está en tiempo presente continuo, o sea que no está describiendo un evento pasado, sino un evento continuo. Para decirlo claramente, Él rechaza que Cristo esté viviendo su vida en nosotros. Lo rechaza al decir que no podemos guardar la ley de Dios. En su tesis titulada ¿Quién o qué es el anticristo?, el Dr. Roderick Meredith lo resumió del siguiente modo. La doctrina del anticristo, entonces, es que Cristo no vive literalmente su vida en los suyos hoy. Es la falsa enseñanza de que los cristianos hoy pueden vivir una clase de vida distinta de la que vivió Jesús y que todavía pueden ser sus verdaderos seguidores. Generalmente incluye la idea de que Cristo ya fue justo por nosotros y por lo tanto ya no debemos hacerlo, que nosotros simplemente lo aceptamos y su justificación es imputada en nosotros. En realidad, que Dios se engaña a sí mismo y pretende que nosotros somos justos, cuando realmente no lo somos. ¿Y qué hay de usted? ¿Será usted engañado cuando el profetizado anticristo aparezca en el escenario mundial? ¿O ya ha sido engañado al seguir la doctrina del falso profeta? ¿Cómo puede estar seguro? El mejor indicador de la conducta futura es la conducta presente. Para decirlo de otro modo, lo que uno hace hoy es generalmente lo mismo que va a hacer mañana. Si uno practica la doctrina del anticristo contraria a la ley, es muy posible que lo siga a este hombre cuando aparezca. Sus doctrinas le parecerán normales, y cuando le incluya los milagros que esta figura carismática haga, hasta los cristianos nominales o hasta los ateos serán arrastrados por la emoción del momento. ¿Cómo vive usted hoy en día? ¿Qué decisiones hace cada día con respecto a las enseñanzas de Cristo? ¿Lo está obedeciendo a Él? ¿O está siguiendo a la multitud por la senda incorrecta, la senda del anticristo? Jesús condenó a aquellos que usaban su nombre pero se oponían a su instrucción y enseñanzas. Él hizo la siguiente pregunta en Lucas 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? En Mateo 7 y versículo 21, Él corrige a aquellos que lo llaman Señor, pero que no siguen su instrucción. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Jesús reprendió a los fariseos y escribas por sustituir los mandamientos de Dios por sus tradiciones hechas por los hombres. Entonces dejó abundantemente en claro que es muy posible adorarlo en vano. En Marcos capítulo 7 versículos 6 y 7 dice,
Y respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ha considerado que usted puede estar adorando a Cristo en vano? Hoy en día muchos profesan ser cristianos, pero fallan al no seguir las enseñanzas de aquel mismo del que profesan su nombre. Y muchos que dicen ser cristianos siguen al espíritu del anticristo, oponiéndose rotundamente a la enseñanza de Cristo, creyendo y enseñando que las leyes de Dios han sido abrogadas. Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando un joven le preguntó: ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna?, él respondió en Mateo 19:17: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y si esto no es suficiente, ¿qué piensa de la siguiente cita del Sermón del Monte, el verdadero centro y alma del mensaje de Jesucristo? Jesús declaró en Mateo 5, comenzando en el versículo 17: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Conformarse a la doctrina del anticristo es el camino fácil de hoy, y será la senda popular cuando aquel falso profeta comience a realizar sus milagros engañosos. Pero todo esto llegará a un fin, cuando retorne el verdadero Jesucristo de la Biblia, y aquellos que rechacen la doctrina del anticristo reinarán con Cristo en esta tierra, estableciendo paz, prosperidad y armonía. Si quisiera conocer más acerca de la doctrina del anticristo y cómo evitar seguirlo, visite nuestro sitio web, donde podrá leer o bajar el informativo folleto El falso cristianismo, un engaño satánico, y asegúrese de encontrarnos a la misma hora y el mismo lugar para aprender más de la Biblia y de lo que Dios espera de usted. Hasta la próxima. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.